¿Te han hecho brujería? Me dan un plato de comida. Yo, a pesar de que yo sabía de que venía de una persona que yo no le caía bien ni a mi familia, pues yo como este alimento para no, pues vaya, hacerles el feo, ¿no? Que todavía digan, no, pues nos desprecias la comida. Hay gente que ocupa los santos católicos para hacer brujería. Y no para hacer cualquier tipo de brujería, sino para hacer brujería mala. Yo le he dicho, los santos no hacen los milagros, el que hace el milagro es Dios. Claro. ¿No? Y la gente se ataca, la gente es como que no, es que es mi madre, la Virgen, sí, está bien. Sí. Pero ella no hace el milagro, lo hace Dios. Y empieza pues la quinceañera feliz, ¿no? Abrir sus regalos, que los zapatos, que el iPhone, que esto. Y llega el regalo de la mija, tú. Una cajita oscura. Pero dice, por alguna razón esa cajita llegó a mis manos y siempre decía, no, está al final. O sea, ella inconscientemente, la quinceañera, como que por algo no lo abría. Lo abre y dice que cuando la agarra le llega un peste, así, algo asqueroso. Lo destapa y adentro había un sapo. Obviamente, No manches. obviamente un sapo. Sí, desvivido. ¿No? ¿Sí? Brujería pesada. Brujería pesada, y brujería con el sapo, hermano. Por curiosidad, por decir, quiero llegar a la verdad, ¿has presenciado algún ritual o algún trabajo de magia? Yo tengo una protección muy fuerte. Pero mi protección se va en el momento en el que yo ya estoy inmiscuido en algo. A mí, Paco Arias, me llaman rebelde dentro de iglesias. Hay una iglesia aquí en Tuxtepec que incluso le dijo a una persona, ese muchacho aquí no es bien recibido. ¿Tú harías un pacto? Sí. Sí. De hecho, tengo un pacto. A lo largo de la historia, la iglesia ha tratado de ocultar la brujería. Pero, ¿qué pasaría si las conjuntamos? ¿Vendría el regaño divino? ¿Estaríamos cometiendo algún pecado o volviendo a los orígenes de la historia como lo relata la Sagrada Escritura? Mi nombre es Osvaldo Torres. Síganos en todas nuestras plataformas digitales como Invitado a lo Desconocido. Mi Instagram personal, Osvaldo Torres OT. Y les presento a Armando Bonilla. Amigo, muchísimas gracias por esta bonita, hermosa presentación. Ya saben que estamos ahí en todas las redes sociales. Suscríbanse, compartan para que este hermoso y bello proyecto siga creciendo. Hoy tenemos un invitadazo, ¿eh? Estamos de manteles largos. Incluso ya vieron, tenemos un fondo diferente. Agradecer a la casa productora de nuestro invitado, lo voy a decir, Paco Arias. Muchas gracias por recibirnos aquí en tu estudio y en tu lugar. No, muchas gracias a ustedes por darse la vuelta, Armando, Osvaldo. Pues nada, contento, feliz de estar con ustedes colaborando. Ahora sí que con este calorcito de Tuxtepec. Pero bueno, ustedes ya vieron cómo está el show. Muchas gracias por recibirnos, Paco. En verdad ha sido todo muy, muy bello con el calor de Tuxtepec. Pero vamos a adentrar en materia. Dime, es casi imposible que alguien no te conozca. Pero para esos despistados que van teniendo un teléfono o que en su vida vivieron en una isla desierta, tus redes sociales, querido amigo Paco. Bueno, gracias por la presentación, gracias por la invitación. Tenemos un proyecto, Podcast Extranormal, ahí en todas las plataformas, donde hablamos de historias paranormales, investigaciones también en campo, que bueno, ahora ya nos migramos con las investigaciones en nuestra página web, que es www.podcastextranormal.com.mx. Y pues también tenemos el proyecto que producimos para mis amigos Oscar y Dafne, Se Regalan Sustos, y también al señor Antonio Zamudio, investigador e historias embrujadas, que son los proyectos que ahorita tenemos, y vienen varios más. Ah, vienen más proyectos. Sí. Ok. Sí. Este año en octubre estamos planeando arrancar un proyecto que le hemos dedicado ya 2 años. Va para niños, entonces es un proyecto que estamos haciendo con mucho cariño. Pero es complicado un proyecto para niños, ¿no? Por las Súper. limitantes y... Súper, desde la naturaleza misma del proyecto, que no lo puedo decir ahorita abiertamente qué es, pero sí hasta el tema, vamos a llamarle legal, porque sí hay como ciertas normativas que hay que cumplir. Digo, esto está excelente, a final de cuentas es lo que consumen los niños, entonces pues sí, hay ciertas cositas, pero pues nada, ahora sí que estamos echándole ganas para poder sacar estos proyectos adelante y varios más que vienen para este año y para el próximo año. Amigo, pues qué bueno, muchísimo éxito en tus proyectos. Gracias. Oye,
quiero hacerte esta primera pregunta. ¿Te han hecho brujería? Sí, sí, claro. Hubo una parte bastante interesante porque mucha gente de pronto te pregunta cómo sabes si te hacen brujería, qué hacer si te hicieron brujería. Entonces, es un tema bien fuerte, bien interesante y que a veces yo creo que recuerdo mucho la frase, ¿no? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay una forma de entender cómo funciona el mundo espiritual, pero contestando a tu pregunta, sí me hicieron. Cuando empecé con ahora mi esposa, aquel entonces mi novia, esta historia ya la platiqué, me dan un plato de comida. Yo, a pesar de que yo sabía de que venía de una persona que yo no le caía bien ni a mi familia, pues yo como este alimento para no, pues vaya, hacerles el feo, ¿no? Que todavía digan, no, pues nos desprecias la comida. Y pasó algo bien extraño porque la brujería provoca un tema bastante extraño también en el cuerpo. Y es que, número uno, médicamente no hay forma de encontrar a la raíz del daño. Saben que hay un error en tu cuerpo, en tu organismo, saben que está pasando algo, pero no saben qué lo detona, no saben qué es. Y es algo que médicamente no se puede. Entonces recuerdo que yo iba al médico porque se me cerró la garganta. Las anginas se me empezaron a inflamar a tal grado de que solamente había un espacio muy pequeño por donde pasaba agua y comida. Y la sensación que yo tenía al comer o beber, incluso al pasar saliva, era como si yo pasara vidrios. Entonces recuerdo que en aquel entonces mi novia, actual esposa, me decía, vamos para que te oren, vamos para que mis pastores te vean. Y yo decía, bola de charlatanes, paleros que luego tienen. Y yo empezaba, ¿no?, a blasfemar bastante. Y recuerdo que, bueno, siempre, a todos nos gusta mucho la comida. Entonces, imagínate, ¿no?, pasar un poco de saliva, a mí me dolía muchísimo. Entonces, pasar un trago de agua, ahora pasar comida, era imposible. Entonces, yo dejé de comer por 2 días, 3 días. Y agua, solamente pequeños traguitos para mantener esa, pues, necesidad de beber. Y yo médicamente me iba avanzando muy rápido. De hecho, la doctora, cuando la fui a ver, recuerdo que me llamó la atención porque me dice, Francisco, ¿por qué hasta ahora vienes? Y yo le dije, doctora, pero es que yo ayer estaba bien. Y me dijo, no es cierto. Doctora, sí, no es cierto. Tú ya estabas mal, que esto es imposible que te haya brotado, ¿no?, ayer. Entonces, ahí yo empezaba a tener esas dudas de qué estaba pasando. O mejor dicho, yo pido ser llevado por personas que... Curioso, no es cualquier tema de iglesia. Hay personas, siempre lo he dicho, dentro del cristianismo que tienen ciertas ramas hacia donde se inclinan. En este caso es la liberación. Recuerdo haber llegado, leen unos salmos, empiezan a clamar salmos. Lo que me gusta mucho de esto es que se basan mucho a la Biblia, porque empiezan a repetir frases de la Biblia, pero no repetirlas por repetir. Hacen una oración metiendo estos elementos de la Biblia como afirmándolos. Por ejemplo, si ellos hacen una oración, Señor, ponemos en tus manos a Paco porque está muy mal y tu palabra dice que donde estén 2 o más y aquí estamos 5, o sea, como que la oración hacen parte muchos versículos poderosos de la Biblia, pero no los repiten al azar o porque o sea, lo intencionan, que ahí está el punto clave, claro, de la brujería, lo intencionan en tu oración. Entonces ya se vuelve, y siempre lo he dicho, en una oración de liberación que es muy diferente a una oración de encomienda de Señor, te pido, a una oración de liberación que se siente, si cierras los ojos, sientes como si retumbara la tierra y tu cuerpo empieza a vibrar y por ende expulsas la brujería, que en mi caso yo lo vomité. Ya estaba en un grado de salud donde me había salido una bolita aquí en el cuello, ya lo había dicho. Médicamente me dijo la doctora que tenía miedo. Me dice, no te quiero preocupar, pero las cosas que avanzan así de rápido suelen ser cosas bastante dañinas o bastante fuertes, y me estaba como dando a entender como un tipo de cáncer. Entonces me dijo, hay que esperar que si el medicamento te hace. Para este punto ya había yo tomado y me había inyectado de todo, entonces no pasaba nada. Me dijo, tenemos que hacer pruebas porque de otra manera eso va a tener que, pues, ser extirpado. Y recuerdo que esa vez que yo tuve la liberación, no sé cómo pasó, pero yo arrojo como un coágulo de
grande que después se deshace en el piso y queda la mancha, pero al momento yo ya no tenía nada. Esa noche, no voy a mentir, no pude comer bien, pero era un dolor tolerable. Tomé muchísima agua. Al día siguiente ya comía que la sopita, que el caldito, pero a los 3 días yo estaba ya comiendo sólido. Entonces fue algo fuerte porque recuerdo mucho la cara de estos pastores, porque mojan su mano con un aceite, representa mucho, parecido al agua bendita, es otro elemento, y ponen su mano en mi estómago, debajo de mi playera, y es cuando yo siento que algo dentro de mi estómago se empezaba a mover, y yo decía, es que Dios mío, ¿qué tengo en la panza que se está moviendo? Y estas personas se dan cuenta de esto, y me dan a beber de ese aceite, y es cuando empiezo a tomarlo, cuando siento que empecé a vomitar. No recuerdo mucho a partir de ese momento, solo recuerdo estar hincado, llorando, no sé por qué estaba llorando. Mi novia estaba llorando, mi mamá que estaba ahí estaba llorando, y vi en el piso que había y tenía baba en la boca, entonces como que no entendía qué había pasado, y esas personas solamente estaban agradeciendo a Dios por lo que había hecho, por la obra que se había logrado. La brujería, Paco, y la fe, la religión, sea cual sea se profese, así es, ¿se puede conjuntar? Sí, claro. Hay gente, y esto va a sonar bien raro, y lo digo yo con mucho respeto, hay gente que ocupa los santos católicos para hacer brujería. Y no para hacer cualquier tipo de brujería, sino para hacer brujería mala, o sea, trabajos de... hay personas que te dicen incluso cuando te regalan imágenes que de San Benito, que de la Virgen, de San Juditas, todas estas imágenes tienen que ser bendecidas por un sacerdote, porque dentro de ellas pueden albergar brujería, trabajos, y a veces la gente se va con la finta porque dice, no, pues es que es algo santo, es algo bueno, no, o sea, realmente la brujería puede ir en lo más mínimo, como un plato de comida, en un perfume, porque el perfume es, no sé si ustedes lo sabían, pero el perfume es el medio por el cual se hace mucha brujería, y una brujería que es, bueno, el amarre, porque el perfume, al ser intencionado y ritualizado, y la gente se lo echa, es absorbido por el cuerpo. Entonces tiene el mismo efecto que la brujería que se come, porque tu cuerpo de alguna forma absorbe, los poros absorben, y lo estás metiendo de alguna manera, un huequito chiquitito como es un poro, entra y ya forma parte de ti. Entonces, esto que les digo es importante porque muchos dicen, es que yo no me como la comida de extraños, pero si alguien te lleva un perfume debes de tener mucho cuidado, porque es el mismo efecto, y peor todavía, porque para acabarte un perfume, imagínate cuántos disparos al día te puedes poner, y la gente realmente puede fortalecer más ese trabajo que te hacen. ¿Por qué crees que se valgan de estos santos que acabas de mencionar, o de cualquier otra figura? O sea, ¿el santo es malo o qué pasaría en este caso? No. Realmente pasa algo bien extraño, porque se juega mucho con la ignorancia de la gente. Okay. El santo, incluso te lo dicen, los santos no hacen milagros, ni la Virgen. O sea, el único intermediario, intercesor, si lo quieren ver así, es Jesucristo. Está escrito en la Biblia, y el único intermediario entre los hombres y el Padre. Los santos dentro de la liturgia, católica, se dice que también son intercesores. Eso, nada más. Pero que un santo te haga un milagro directamente, eso no es posible. Para nada. Y te lo digo abiertamente. Y si es que a mí la Virgen... No lo pueden hacer. Está dentro de la misma liturgia, dentro de los mismos escritos, no se puede. Pero ¿qué pasó cuando la Virgen o San Judas me curó del cáncer? Bueno, hay una situación, hay una palabra que nosotros mencionamos que son los egregoros, las tulpas. Cuando tú lanzas una plegaria a algo, cuando tú elevas una oración, va intención, que la intención es la fórmula de la brujería, y va la energía, tu propia energía. Recordemos que nosotros vivimos en un mundo lleno de entidades que depende mucho su vibración, si es alta, seres angelicales, baja, seres demoníacos. Entonces, de alguna manera ellos no pueden alimentarse como nosotros, pero se alimentan de la energía. Entonces, cuando tú intencionas algo y mandas esa energía a un lugar,
al ser rechazada, entre comillas, porque el santo no hace el milagro, llega algo que toma la forma o toma parte y dice, yo me puedo alimentar de Armando que me está enviando, yo me voy a alimentar de ti. Y algo que sabemos es que las entidades malignas sí hacen milagros. Existen los milagros realizados por el demonio, claro que existen. Entonces ellos toman estas formas o toman esta apariencia para poder jugar con la gente, con la ignorancia de la gente sobre todo. Porque dices, es que la santa me hizo un milagro y hay un montón de cosas y no quiero meterme tanto en detalles porque la santa incluso es catalogada como un demonio dentro de nuestro mundo. Y discúlpenme, pero que te digan que tiene que Dios, no es cierto. O sea, Dios es muy claro en su palabra, que la tergiverse y ni le quieran meter y que lo ocupen para lo malo es diferente. Pero Dios en todo momento te dice, soy un Dios celoso. No adorarás, no harás esto. Y que tú vengas y digas que hay una alineación entre Dios, la Santa Muerte. Claro que no. Todos son creaciones de Dios. Dios lo crea. Sin embargo, no hay una razón de que yo pueda adorar al diablo, a la muerte, a Dios. No es cierto. O eres católico o no eres católico, o eres cristiano o eres satánico o Santa Muerte y punto. Pero a veces la gente necesita creer una mentira para pensar que está haciendo lo correcto. Discúlpame, no lo estás haciendo. Es lo que yo te puedo decir. Me parece interesante porque muchas veces yo también he dicho que los santos no hacen los milagros. ¿No? A pesar de que soy católico, yo le he dicho, los santos no hacen los milagros. El que hace el milagro es Dios. Claro. ¿No? Y la gente se ataca. La gente es como que, no, es que es mi madre, la Virgen. Sí, está bien. Sí. Pero ella no hace el milagro, lo hace Dios. Y lo mismo pasaría con la Santa. De hecho, yo cuando hablaba de este tema de la Santa Muerte, Paco, yo decía que nace como la mensajera del diablo. Muchos la catalogaban como la mensajera del diablo. Y esto que tú me cuentas me resuena mucho porque yo lo podría aterrizar de la siguiente manera. Todos hemos visto la película de Macario, ¿no? Sí. O sea, no está ni con Dios, ni está con el diablo, sino está con la muerte, ¿no? Ajá. Y la es la que lo está acompañando hasta que él decide, bueno, hasta que la muerte se lo lleva, claro. ¿No? Tú, en tu visión de investigador, ¿qué piensas que hace falta para darnos cuenta o abrir los ojos de estas realidades? Eso es que sí, digo, Jesús a eso vino realmente, a quitar la venda de los ojos de muchas personas. ¿Y qué pasó? Recordemos que él llegó al templo y se dio cuenta que la casa de su padre era cueva de ladrones. Al día de hoy sigue ocurriendo. Se lucra en el cristianismo, el diezmo, en las iglesias, o sea, sigue siendo cueva de ladrones la casa de Dios. No podemos decir que se acabó la corrupción. No se acabó. Sigue habiendo y en abundancia. Estamos en peores años que con Sodoma y Gomorra. ¿Necesitamos qué? Necesitamos un cambio de conciencia. Necesitamos hacer que la gente primeramente rompa estos paradigmas porque vivimos bajo esquemas establecidos. ¿Por qué? Porque es más fácil mantener a la gente ignorante para que me dé su dinero, para que me dé pues todo lo que yo puedo, ¿no? El control de las masas. Si una persona se vuelve revolucionaria, que es sinónimo de revoltoso, porque Jesús fue un revolucionario, por lo tanto fue un revoltoso, porque vino a intentar o a romper estos paradigmas de decirte, Dios está en el templo, pero él decía, yo te enseño a orillas del río, yo te enseño en este otro lugar. O sea, Dios realmente demostró que podías encontrarlo a Jesús, en otros lugares, no en un templo. Incluso la misma Biblia te dice, la multiforme de Dios. Dios no puede caber en un espacio tan pequeño. Humanamente el ser humano le ha puesto ciertos atributos, ¿no? La barba, el manto, pero realmente Dios no es un ser humano, somos a su imagen y semejanza. Sin embargo, Dios es enorme, Dios se manifiesta en los niños, en el agua, en el mar, en la tierra, en los elementos, se encuentra incluso dentro de ti porque nosotros somos fracción de Dios. La gente debe de saber que el viaje es introspectivo, es interno. Cuando conectas con eso, y el mismo Jacobo Greenberg te lo dijo, llegas a la fuente, sí, a la fuente que da vida, llegas al lugar donde emana la vida, donde te conectas y gente llora cuando está meditando. Entonces, ¿por qué buscar ciegamente el queso donde ya no hay? Entonces, ese ha sido siempre mi lucha. Yo siempre hablo de estos temas, a mucha gente no le gusta,
Porque ya hay un esquema, ya hay un paradigma que viene de mucho tiempo. Intentar romperlos es, me estás ofendiendo, me estás diciendo que lo que me enseñó mi abuelita es malo. No, realmente es parte de lo que debemos hacer como seres humanos, pasar la información. Es lo que hacen las células. Una célula que no pasa la información no sirve. Entonces nos ponen el ejemplo desde algo tan pequeño y nosotros es la obligación, o así lo veo yo, de pasar esa información. Dios está en todas partes, pero también está dentro de ti. Claro. No caigamos en ser ególatras, decir soy Dios. No, vivo una fracción pequeña de Dios en tu interior. Incluso el libro de los espíritus de Allan Kardec también nos los dice de otra manera. Cuando nosotros morimos, algo regresa a la fuente. Si lo vamos en temas bíblicos, regresa tu alma, regresa a Dios. O sea, hay tantas formas de ver cómo realmente habita en ese soplo de vida, en esa fracción del cosmos eterno en nosotros. Entonces es entender que tú puedes provocar un milagro, sí. Tú puedes hacer cosas buenas, sí. Y la gente lo sabe, pero al mismo tiempo la gente sabe que así como puede ayudar, también puede dañar, también puede matar. Ocupan la misma fórmula a la inversa y es la famosa magia negra, la brujería maligna, pero realmente todo se puede también ocupar positivamente. Con todo esto que nos estás diciendo, y hace ratito hablabas de que existe el diablo, existe la Santa Muerte, ¿por qué crees que exista? O bueno, ¿por qué crees que Dios lo permita? O sea, ¿cuál sería la respuesta? Híjole, es que es una respuesta muy complicada. Yo no me siento apto para decirte exactamente, pero te puedo dar mi interpretación, me puedo equivocar. Nosotros, y va a sonar muy, muy trillado esto, pero el hecho de ser seres humanos es algo que nosotros lo vemos como una maldición el día que trascendamos. ¿A qué voy con esto? La gente que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, entre ellas yo, cuando estamos en ese otro lado del umbral, es una sensación maravillosa. O sea, humanamente es indescriptible. No tienes las carencias que tienes aquí, las sensaciones, las emociones. Estás en un lugar tan hermoso que al mismo tiempo sientes que has llegado como a casa. Cuando regresas de ese lugar y sientes el golpe de haber regresado a este mundo, te das cuenta de que realmente nosotros estamos viviendo bajo una prisión. Claro. Estamos viviendo, humanamente estamos en una prisión. ¿Y qué hacemos aquí? Tratar de llegar al otro lado, pero en un crecimiento espiritual. Todos hemos sido tentados por el pecado, por lo maligno, como lo quieras ver. Y esa es nuestra misión. Aprender, crecer y trascender. Si nosotros no aprendemos eso, ¿qué crees? Te quedas aquí. Yo personalmente me estoy inclinando mucho a un tema que genera mucha polémica, pero para mí la reencarnación tiene un factor importante. Porque la gente, aparte hay muchos testimonios, infinidad de gente que ha recordado sus vidas. Yo recordé mi vida pasada. Yo cuando me sometí a la regresión lloré como un niño. Sentí el momento de mi muerte. Entendía que vine a este mundo. Entendí muchas cosas. Y entendí que probablemente esta sea mi última vida. Y eso me pone feliz porque mi trabajo como creador de contenido es llevar el mensaje. La gente a veces cambia todo lo sagrado por algo banal en este cortito periodo que tenemos de vida, porque la vida se va así. Sí, o sea, decía mi abuelita, lo único que necesitas para morir es estar vivo. En cualquier momento la gente muere, no solamente los ancianos, adultos, niños, la gente muere todos los días. Entonces, hay que aprovechar el tiempo que estamos aquí a ser mejores personas, no por religión, sino porque realmente es la forma en cómo nosotros podemos llegar a una trascendencia, aprender y en algún momento tener ese cuerpo glorificado que la Biblia nos marca, pero que a lo mejor pocas personas entendieron como realmente tiene que ser. Entonces, ¿a qué voy con todo lo que te digo? Nosotros estamos en este mundo para aprender. Quien no aprende, repite. Y lo peor de todo, hay karmas que son bien duros. Me acabo de acordar de algo que es bien fuerte. Esto me lo platicó un coach de vida y estuvo bien fuerte. Porque hay una mujer que de pronto ha sufrido abuso por parte de su papá, por parte de su abuelo, de su tío, de su hermano y de sus primos. Una mujer que la han abusado muchas personas.
al borde del... Sí. Desvivicidio. Del desvivicidio, exactamente. Al borde de muchas cosas. Y terapias y más terapias. Y no entendía qué estaba pasando. Esta mujer recurre y dice, yo creo que tengo que ver la forma de entender qué está pasando. Se somete a una regresión. En la regresión empezó a narrar todo. Es curioso, no sé si ustedes se han sometido a una regresión, pero haz de cuenta que cuando estás cerrando los ojos es como si estuvieras soñando, pero estás consciente. También. Uh-huh. Entonces, lo que estás viendo es como si fuera un sueño, como si fueran imágenes. Y esta mujer, en esa otra vida, había sido un líder de tribu. Una persona, un hombre grande, fuerte, un guerrero. Okay. Y describía que mandaba mucha gente, porque como que iban agarrando más territorio. Y él, al ser el jefe, mandaba a su gente a otras tribus a desvivir a todos. Pero pedía que dejaran vivo a niños y mujeres, que se los trajeran vivos. Lo que ella describe que hacía en esa vida es que cuando le traían a todos esos niños y mujeres, los encerraba como en... Es como un cuarto, no sé cómo explicarlo, es un lugar. Okay. Y él abusaba de todos. Wow. No de manches. Todos. Y ella describía cuando lo hacía y cómo los niños lloraban y cómo las mujeres también sufrían. Y en ese momento ella empezaba a llorar. A llorar. Porque también vio el momento de su muerte. A ella la desviven por una represalia que había con otra tribu. Pero ella, al regresar, fue como un shock, un balde de agua fría. Porque entendió. Y eso, no solamente eso, no hay tantos casos así, tantísimos casos. Y dices, pareciera que este es el infierno. Eso porque cuando te dicen lo que aquí se hace, sí, se paga. Aquí se paga. Sí. Pero lo que no te dicen es en esta vida o en la otra vida. Y pagas de la misma, o sea, tal cual con la vara que se das, que diste, serás medido. O sea, y te empiezan a caer tantos veintes y dices, Dios mío, uh-huh, esto realmente es una prisión, si lo quieres ver así. Sí. Porque aquí experimentas todo lo humano. Recordemos que nosotros somos seres espirituales encarnados también. Tenemos las emociones, o sea, venimos a vivir una vida humana. Y en esa vida humana están todas las experiencias, tanto buenas como malas. Y es lo que va formando el carácter el día de mañana que Armando o que Osvaldo trasciendan en ese cuerpo glorificado y alcancen ese nivel de conciencia. ¿Tú crees que los trabajos de brujería en este mismo sentido sean para glorificar el cuerpo o para depurar el cuerpo de algo? ¿Haciéndolo de forma maligna? ¿O cómo? Ajá, haciéndolo de forma maligna y que tú recurras, como lo que te pasó a ti con los pastores, que te lo expulsaron. ¿Crees que las personas que tienen esta misma situación que tú, sea para purificar el cuerpo después de eso? Mira, no. O sea, en el sentido de... O sea, estoy entendiendo la pregunta, que si eso fue para un bien mío en algún momento. No. Te voy a explicar por qué. ¿Qué es la brujería? Es intención. Usar la brujería es ejercer tu intención sobre una persona o una situación. En ese momento tú ya estás corrompiendo algo. El libre albedrío de la otra persona. Desde ese momento ya estás yendo en contra de lo establecido, de todo lo bueno. Y aunque probablemente yo la libré, no era algo... o sea, es algo intencionado por el mismo hombre. Me tocó experimentarlo, sí. Me tocó también ver cómo mi abuelita lo experimentó, sí. A mí me sirvió muchísimo porque yo aprendí muchas cosas. Pero yo considero que no es parte de tu crecimiento como las propias... ¿Sabes qué es lo que sí es parte de tu crecimiento? El rebote que vas a recibir. Porque la persona que te hizo la brujería va a recibir el trancazo de vuelta. Y esta persona sí era parte de su karma y de su aprendizaje, recibir esa maldición, porque entonces entra la ley universal causa y efecto.
Sí. Tú la haces, La pagas. tú la pagas. Entonces, yo creo que sí es en pro, aunque suene feo, pero a la persona que lo hace. Porque es el que aprende a que no debe hacerlo. Porque hay gente, la gente probablemente piensa, es que te hacen brujería cuando te hicieron algo feo. No, la gente hace brujería por lo más estúpido que te puedas imaginar. Te voy a poner un ejemplo bastante rápido, una historia que es real, pasó aquí en Tuxtepec. Aquí hace unos 10 años había un salón. No le voy a poner nombre porque no le quiero dar publicidad. Pero era el salón que toda quinceañera quería. O sea, era el top, el fresa, el bonito. Y habían dos amigas. Una de ellas fue la que vino y me lo contó. De hecho, lo dijo en un podcast. Curiosamente, sus cumpleaños de las dos eran como de 3 días. O sea, se llevaban 3 días. Si cumplías el 15, cumple el 18. Entonces, las dos querían esa fecha en especial porque se sacaban vacaciones. Y la amiga, una, se adelanta y le dice a su papá, no, pues réntalo porque me lo van a ganar. Renta el salón de fiestas y cuando da la invitación, la amiga, su mejor amiga, se molestó. Se encabronó. Oye, pero te dije, pues sí, pero pues mi papá lo hizo, ¿qué quieres que yo haga, no? Pero pues está el otro fin de semana, no es que yo quería ese. Y yo quería, y sácala de ahí. Fue la amiga del cumpleaños, le dieron su fiesta, todo bien, bla, bla, bla. Llevan los regalos a la casa y empieza pues la quinceañera feliz, ¿no? A abrir sus regalos, que los zapatos, que el iPhone, que eso. Y llega el regalo de la amiga, tú. Una cajita oscura. Pero dice, por alguna razón esa cajita llegó a mis manos y siempre decía, no, está al final. O sea, ella inconscientemente, la quinceañera, como que por algo no lo abría, y no lo abría, y no lo abría, y no lo abría. Hasta lo último quedó ese regalo. Lo abre y dice que cuando la agarra le llega un peste, así, algo asqueroso. Lo destapa y adentro había un sapo. Obviamente, No manches. obviamente un Sí, sapo. sí, desvivido. ¿No? ¿Sí? Brujería pesada. Brujería pesada, y brujería con el sapo, hermano. Esa es la peor. El sapo todo cocido de la boca, de los ojos, abierto de la panza. Fotografías de ella y su papá, porque el papá fue el que había rentado el lugar, el salón. Dice que ella se pone a llorar, pero así feo, o sea, la familia, su papá le empieza a consolar. Porque le puso, ahí había sido, o sea, todavía le puso, fui yo, o sea, el remitente, ¿no? Wow. Dice, no, hija, tranquila, pero ¿qué hacemos con eso? Ella nos dice que lo quemaron, o sea, lo sacaron al patio, no se quería prender. Estuvieron ahí, le hablaron a sus sacerdotes, echaron agua bendita, lo quemaron, lograron quemar eso. Dice que regresan a la escuela, le dijeron a esta muchacha, no vayas a decir nada, tú, como si nada pasara, todo tranquilo. Y dice que al llegar, le dicen sus papás, ¿y la viste? No, no llegó. ¿Por qué? No sé. Pasaron 2 días, pasaron 3 días, pasó la semana, pasaron 2 semanas, hasta el mes regresó la amiga. Callada, así como que no hablaba con nadie. Y dice que se encuentran camino a la escuela y que esta amiga se le para enfrente a esta chica y se le queda mirando y dice, Paco, yo pensé que me iba a pegar o me iba a cachetear o algo. Y se suelta a llorar la muchacha. Perdóname. ¿Pero por qué? Perdóname. Perdóname por lo que hice. Perdóname. ¿Qué pasó? Me llené de ira cuando me dijiste que tu papá había rentado lugar. Mi fiesta me la arruinaron, que no sé qué. Y perdóname porque hace 15 días enterramos a mi papá. No, El trabajo que era manches. para su papá Se regresó. se regresó regresó. al papá de manches. ella. O sea, no a ella, al papá. Al papá. O sea, es tan exacta la brujería a ese nivel. Es impresionante cómo este efecto karmático. O sea, hay unos que tardan años, hay otros que son inmediatos. Claro. Y, o sea, date cuenta, perdió a un ser tan amado por un berrinche. Porque le ganaron Sí. el salón de fiestas que ella quería. O sea, a eso voy. La gente hace brujería por cosas tontas. Porque lo miraste mal. Porque le gusta el carro que tú tienes. Porque le gusta cómo te está yendo. O porque simplemente ni siquiera eso lo quiere para él. O que tú no lo tengas. Y hay algo curioso, Paco, porque regularmente los que hacen brujería son los más cercanos a Dios.
Ah, claro. O los más cercanos a ti. A ti, exactamente, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo el creer que las personas, por ejemplo, que van a la iglesia, siempre es de que hago brujería, ¿no? O soy bruja. A ver, ¿cómo está eso? O sea, se supone que aquí tienes una cara y detrás de esto estás haciendo daño a alguien más, ¿no? Es que la gente siempre va a tomar las cosas que le convengan, ¿eh? Y así suena feo, pero sí, pues por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ya lo he hablado antes y discúlpenme, el culto a la Santa Muerte. Es un culto que no tiene un dogma, no tiene una base, o sea, no es religión y eclesiásticamente la Santa Muerte no es santa y nunca lo va a poder ser dentro del dogma católico porque no es una persona viva, no se puede canonizar, no se puede beatificar, entonces no puede ser santa. O sea, ¿cómo se puede decir? Oficialmente no se puede, es el título que le han puesto, bueno, sus fieles. Pero es una creencia, un culto, mejor dicho, muy abierto. Porque al no tener algo establecido, como por ejemplo el cristianismo, que tiene, la Biblia, los libros y los mandamientos, es algo que la gente le aporta lo que quiera. Les voy a poner, o sea, yo hice una investigación hace unos meses acerca del culto a la Santa. ¿Y qué te puedo decir? Primeramente, la imagen de la calavera. Esto llega desde Europa a América, cuando empezó el tema de la conquista, y todo esto empezó porque cuando estaba la peste negra, se daban cuenta que mucha gente moría en la calle. Y cuando llevaban varios días estos cuerpos tirados, pues empezaba a verse ya estos rostros deformados, como la mitad ya era calavera. O sea, se dieron cuenta y entendieron que la vida se veía humana, la muerte es la calavera. Entonces traen este concepto a América, y aquí se mezcla con un culto que tenían nuestros antepasados al dios de la muerte. Y ahí es donde como que se mezcla esta figura, Mitantlecutli y Mixtecacihuatl, que es la figura femenina, con la forma calavérica de cómo se veía la muerte en Europa, y llega pues con este culto prehispánico. Y es cuando empiezan a salir en México grupos de personas que le rendían culto a este dios prehispánico, pero con la figura nueva de la muerte, que era la calavera. Inicialmente era una calavera. ¿Qué pasó? Se fueron uniendo más personas a este culto. Ya le agregan elementos como la guadaña, el mundo, y es una figura con energía masculina cuando lo vemos así. Pero cuando la vemos con un vestido blanco y ya le dicen la niña, ya le vemos la figura femenina. Y llegan santeros y le meten colores, porque allá se ocupan los colores, el rojo, el amor, el verde esto, el azul para esto. Y ya están las 7 potencias ahora. Y llega o sea, de verdad es un surtido, y suena feo, pero es la verdad. Históricamente gente de otros cultos llegaron a ponerle, y si dice ahorita por ejemplo salió una nueva que yo no la conocía, la Santa Piadosa. ¿Cuál es esa Santa Piadosa? La que tiene en sus brazos a Jesucristo muerto. Ah, sí le he visto. Imitando a la piedad de Miguel Ángel. Imitando, exactamente, es la Santa Piadosa. Y van a salir 1000 más. No, y están saliendo. O sea, el otro día fuimos a investigar unas cosillas y vimos así niños dioses diabólicos. Dije, eso ya es volarse la barda. Y muchos, por ejemplo, yo concuerdo en tu pensamiento con la Santa Muerte. Muchos se atreven a decir que salió también en la Catrina, ¿no? Ah, claro. Pero pues teniendo en mente que la Catrina es una sátira, de Diego Rivera, ¿no? Y que Diego Rivera se inspiró en la calaca garbancera de Posadas, ¿no? Entonces, yo concuerdo tu pensamiento en ese tema, porque algo que yo discutía mucho con un seguidor de la Santa Muerte es como mezclan ya los cultos, porque como tú bien lo decías, el gancho es la Santa Muerte, pero soy santero, ¿no? O el gancho es la Santa Muerte, pero soy vidente, o a lo que yo me dedique. Claro. ¿Podríamos decir que es un engaño o simplemente es una forma de convencer? Mira, una forma de llegar a las más personas. Había una persona, por ejemplo, que me decía, Paco, yo fui con un curandero.
Y, por ejemplo, ese curandero tenía imágenes de San Charbel, de San Benito, pero también tenía de la muerte. Entonces, esta persona le dice, o sea, como que se hizo amigo de este santero, o este brujo, mejor dicho. Un brujo, no era santero, era brujo. Y dice, oye, ¿pero con qué trabajas? Y le dice, pues es que si viene un católico, pues ahí están los santos. Pero si viene, no sé, un santo, pues también trabajo con la santa. O sea, muchas veces es una forma de, ¿qué? De engañar, de ser un charlatán. Ya. Otras veces, pues, es también una mezcla que se hace, ¿no? Un misticismo entre las creencias, que fue lo que pasó en Cuba con la religión yoruba. Que las personas, los esclavos africanos, ocupaban estos santos católicos, pero detrás estaban el Ewa, el Changó, y todas estas deidades dentro de la santería. Entonces es realmente un sincretismo, que las religiones originales, la verdadera religión yoruba, el palomayombe, no mezcla una cosa con otra, no mezcla Santa Muerte. Ni siquiera existe el término demonio como nosotros lo conocemos. Entonces hablamos de personas que están completamente haciendo una mezcla de un surtido que ni siquiera existe. El demonio como tal no existe en la santería. O sea, no hay una forma. Lo más cercano son otras deidades. Pero la gente realmente hace mezclas de todas las creencias. Porque yo te decía, lo ocupan a una conveniencia. El culto, regreso al culto a la Santa, como es tan abierto, no es como el tema con Dios, que ¿sabes qué? ¿Quieres tener el favor de Dios? Tienes que cumplir los mandamientos, tienes que ser buen hijo, y todo eso, pero de este lado, como no hay nada, puedes, como tú quieras y como puedas, acercarte y te va a escuchar, porque pues no hay algo establecido y puedes decir, no, pues me encomiendo porque voy a ir a desvivir a alguien o porque voy a ir a asaltar, y por eso tomó mucha fama de que las primeras personas que empezaban en este culto, eran personas criminales. Oye, ¿qué tanta relación hay la brujería con la religión? ¿Crees que tenga que ser forzosamente así? No. Mira, dentro de la brujería existen a lo que se le llama embajadores. ¿En qué consiste? Por ejemplo, vas con la bruja y te voy a poner un ejemplo clarísimo. Imaginemos que a ti una persona te hizo daño y tú le quieres hacer brujería. Vienes conmigo, yo soy el brujo, y me dices, oye Paco, fíjate que le quiero hacer brujería a Osvaldo. La neta, el vato me cae mal, se pasó de lanza. ¿Qué onda? Hazle un trabajo de muerte. Ah, ok. Yo como brujo, yo no quiero hacerle daño a Osvaldo, ni lo conozco. Pero tú sí le quieres hacer ese daño. Entonces, el motor de la brujería, lo vuelvo a repetir, es la intención. Como yo no tengo esa intención de hacerle un daño a él, necesito potenciar ese trabajo. ¿Cómo? Con estos embajadores. La santa, los muertos. Hay esta forma de exponenciar este trabajo para que tenga la fuerza de hacerle el daño. Pero ¿qué crees? Como yo nunca tuve la intención de hacerte a él un daño, si Osvaldo se protege y me rebota la brujería, va a llegar al origen de la intención, que en este caso eres tú, y te regresa a ti. Entonces, hay gente que no trabaja con embajadores, que trabajan meramente con su propia energía, los llamados que trabajan la alta magia, porque ocupan elementos como la naturaleza, las plantas, para hacerlo con su propia energía. Pero la gente normalmente necesita la energía de una entidad, un muerto. O sea, algo más fuerte, algo más pesado. Algo más pesado. Entonces, a veces incluso por eso encontramos brujería en los cementerios. Sí. Porque ocupan la fuerza, la energía del lugar para potenciar ese trabajo. Ahorita que hablabas acerca del palo mayombe, y de que no tenía demonios, ¿tú sabes algún ritual fuerte del palo mayombe? Sí. Acabamos de decir el del sapo, que es como que el más conocido, el más común, el más común, y sabemos la intensidad de eso. Sí. ¿Algún que tú en tus investigaciones que digas, este ritual es el más fuerte de la santería? Mira, no es el más fuerte, pero es el más oscuro. Ok. Te lo estaba medio comentando hace rato. Tiene muchos nombres: cambio de suerte, cambio de cabeza o cambio de vida. Es un trabajo que es muy costoso porque se ocupa no una sola persona,
Se ocupan alrededor de 6, incluso en algunos ritos hasta 12, dependiendo del monanzo que lleve a cabo esto. Porque se pone a una persona, normalmente el que hace este ritual es porque o está desahuciado, o sea, ya médicamente no pueden hacer nada y tus días están contados, o estás amenazado y mucha gente ya está sobre ti. Entonces, lo que hacen en este ritual es, se entrega un animal. Ese es el ritual, se entrega un animal. Que tiene que ser joven, no más del 70% de su vida, fuerte, porque se supone que este animal es sacrificado y toda esa fuerza, fortaleza, salud y suerte se la pasan a esta persona. Pero existen personas radicales que dicen, pues yo creo que se puede hacer y sale mejor, y en vez de usar un 4 patas, que es como le llaman en la religión, ocupamos a un hombre. No, a una persona. Wow. O sea, algo más fuerte. Sí, claro. Y hay peores, un niño. Entonces, este ritual es muy costoso. Ojo, no todos lo hacen así como lo dije. O sea, el deber ser es el animal. Pero hay gente aquí que ya está muy, muy enferma y ocupa. Porque el pensamiento es, si funciona con un animal, me funciona mejor con un humano. Y si me funciona mejor con un humano adulto, me funciona mejor con un niño. Entonces, es lógica tonta. Y pues en este ritual se le da fin, pues esta persona o animal, y todo eso se le pasa a la persona. Es un ritual muy caro, y obviamente no es para todos, es para altos mandos. Pues, oscila entre los $50,000, un milloncito. Un milloncito de pesos. Sí. Oye, ¿te acuerdas que hay bueno, se conoce mucho esto de el Bester Gordillo de una claro. ¿Crees que haya sido ese ritual? Ese fue el ritual. Fue un cambio de vida. Totalmente, porque ella lo que quería en ese ritual, recordemos, había llegado Zedillo al poder y la había amenazado. Ajá, sí. O sea, ella lo que quería era que la amenaza se fuera. Sí. Pero como es un ritual tan fuerte, no solamente se fue la amenaza, la contrata y le dice, mi güera, ven, te necesito en mi equipo. Sí. O sea, es un ritual fuertísimo. Y a lo que voy, este ritual lo estuve estudiando y no es un ritual. ¿Qué creen que es? Es una ceremonia, es una fiesta. O sea, es como si fuera, se me ocurre, un bautismo. O sea, estás hablando que es algo más allá de un ritual. Es algo muy solemne. Sí, te voy a decir por qué. Como dices, como un bautismo. Bueno, no llega a ser un bautizo, pero es una celebración, es una fiesta. Ok. ¿Por qué? En este ritual se compone por la parte del ritual mismo y por la invocación o la evocación que se hace. Primero ocupando elementos como velas, tambores, o sea, sí conozco los elementos que lleva. Se atrae a una entidad. Es la muerte. Se atrae a la muerte, la traes. Cuando se manifiesta, viene la fiesta. Le haces una fiesta a la muerte. Y le dices, mira, te hago esto, o sea, aparte de la persona, esa es como la cerecita, hay más ofrendas, se hacen muchos, o sea, es una fiesta, es una ceremonia. Y mira, al finalizar te entrego esto. Esta es una persona que ya te vas a llevar, pero por favor, danos tu favor y toma esto otro, tómalo, pero a él déjalo vivir, quítale las amenazas de muerte, quítale la enfermedad y toma todo. O sea, por eso se ocupan tantas personas, tantos líderes o sacerdotes, porque es una fiesta. Entonces se manifiesta esta entidad, toma la ofrenda y se consuma el trabajo. Entonces es muy fuerte. O sea, sí, claro, es fuertísimo todo. Hay muchos elementos de por medio. Y es algo que históricamente, bueno, documentados, el Bester Gordillo, que fue un animal, él fue un león. Sí. Pero pues hay otros donde se han documentado personas. Oye, y en todo ese tiempo que tú estás investigando y todo esto, por curiosidad, por decir, quiero llegar a la verdad, ¿has presenciado algún ritual o algún trabajo de magia? Mira, he visto trabajos de brujería, he visto trabajos de magia, sí los he visto. He estado viendo algunas ceremonias que hacen en torno a
algunas religiones. Personalmente lo he hecho muy poco porque, ¿cómo te puedo explicar? Yo tengo una protección, ¿sale? Yo tengo una protección muy fuerte. Pero mi protección se va en el momento en el que yo ya estoy inmiscuido en algo. ¿A qué voy con esto? Lo hablábamos hace rato. El demonio es un caballero. Sí. Y no te va a atacar. Y Dios también es un caballero. Dios te dice, si yo te protejo, yo te voy a dejar de proteger en el momento que tú ya no requieras mi protección. Entonces, si Dios es la persona que te está protegiendo y tú por tu propia voluntad vas a una ceremonia que sabes que no debes de estar, literalmente tú te quitas tu protección. No se va, tú te la quitas y en ese momento quedas totalmente vulnerable a lo que sea. Y obviamente no es un mito decir, mucha gente en misas negras se queda poseída, se posesan en estos rituales. Casi siempre. No hay caso donde una persona no quede posesa. ¿Por qué? Porque tú vas por tu voluntad, nadie te lleva. Tú caminas, tú vas, tú pagas tu pasaje. Y estando ahí, todo lo que se supone que te cuida, tú te lo quitas. Y es cuando estás vulnerable. Entonces, sí he presenciado ciertos rituales de alguna forma donde yo no me tenga que inmiscuir tanto. Pero sí me han invitado a cosas muy fuertes. He rechazado la invitación porque digo, ya sé que existe. No necesito comprobar nada. Y poner en riesgo principalmente a mí y a mi familia. Claro. Porque, pues desgraciadamente yo soy el que anda, el que se mueve. Pero pues en casa tengo un niño, tengo a mi esposa, que también ella me ayuda, es mi fortaleza espiritual. Ella tiene un don muy fuerte también en liberación. Entonces, recuerdo que a veces cuando voy a investigaciones, me dice, espérate en la puerta, ahí quédate, quítate la ropa, quítate los zapatos. Literalmente me quedo en ropa interior, hacemos un ritual muy personal de purificación y ya puedo entrar yo a mi casa. Porque sí evito en todo llevar algo pegado o algo, porque yo no tengo la sensibilidad, yo no soy medium, yo no soy brujo, no puedo sentir, pero pues puedo llevar algo y no darme cuenta. Entonces es lo que mucha gente a veces ignora y por eso se arriesgan a hacer cosas que no conocen. ¿Tú por qué crees, Paco, que la iglesia esto ya lo ve mal? Vamos a poner el antecedente, ¿no? En la Biblia, el Antiguo Testamento hablaba de sacrificios, Moisés con Isaac, que ofrecer a su hijo. Vemos también pichones, hasta con el mismo Cristo que se va a ofrecer los pichones al templo, ¿no? Sí. Hoy, ¿por qué crees que la iglesia todo esto lo ve mal? La pregunta sería, ¿y la iglesia o Dios? Yo no creo, punto muy, muy mío, que Dios lo vea tan mal. ¿Tú sabes quiénes le dieron ese conocimiento a los hombres? Sí, ¿lo sabes? Sí. Fueron los ángeles. Sí, los ángeles, sí, claro. Antes de eso, el ser humano no lo conocía. No podía ni visualizar una imagen de Dios. Nada. Entonces, esto es un poco contraproducente, porque ese conocimiento viene de arriba, a final de cuentas. O sea, Dios, si lo tomamos como el Dios creador, es el Dios del conocimiento. O sea, todo lo que existe es gracias a Él. Ay. Y yo hacía esa pregunta antes también a una persona. Entonces, ¿hay magia y brujería ahí arriba? Pues sí, porque pues de allá viene el conocimiento. O sea, yo siento, y la forma en cómo lo visualizo es la siguiente. Nosotros podemos portar ese conocimiento, pero nuestra propia naturaleza nos hace corromper ese conocimiento. El ser humano no está listo para tenerlo, nunca lo estuvo. Y esa fue la razón por la cual se nos fue dada, porque fue con dolo. Sí, te enseñó a hacer armas para protegerte, ¿no? Como fue aquel ángel que le enseñó a trabajar el metal al hombre. Sí. O te doy esa belleza, embellece tu rostro, ¿no? Porque eso todo está en el libro de Enoch. Digo, ¿para que dónde lo sacas? El libro de Enoch. Un libro que es muy interesante y que sí forma parte del canon bíblico en algunos países. Te doy todo este conocimiento. Pero lo hicieron de ver de una forma buena. Pero si la persona sabía que con esa espada que había forjado podía defender, con esa misma espada puedes arrancarle la vida a alguien. Entonces yo considero que Dios está consciente de nuestra propia naturaleza y sabe que el darnos una herramienta como la magia se iba a corromper en la mano de los hombres, y fue lo que pasó. Está corrompida. Vudú se hizo para sanar a las personas a distancia. Y la persona que descubrió esto se enteró que también, como puedo sanarte,
puedo dañarte y te entierro clavos y te entierro agujas. Entonces yo considero que por eso es como un secreto, o mejor dicho, es un misterio para el hombre que fue revelado a propósito usando esa propia naturaleza de nosotros, de que te doy este juguete porque sé que con este juguete te vas a dar en la madre. Esa es la palabra en palabras cortas. Por eso yo creo que sí está como de alguna forma restringido. Sin embargo, la gente dentro de la iglesia ocupa la magia. ¿Sí lo sabías? Sí, claro. La oración es magia. Claro. La misa es un ritual. La misa es un ritual. Sí. Y la oración es magia. Mi intención, recordemos otra vez, el primer principio de la brujería y la magia es la intención, hacerte el mal. Pero si viene una persona y yo intenciono, otra vez la intención, que te vas a curar, estoy orando por ti, estoy haciendo un acto, estoy usando magia. Blanca, buena, como quieras, pero es magia. Y la gente a veces dice, no, claro que sí, es magia. Orar por una persona, incluso cuando hacen círculos de oración o cadenas de oración, están juntando las intenciones de todas esas personas. Esa energía está fortalecida, está intencionada en una sola razón y por eso se hacen los milagros. Gente se para de la silla de ruedas, gente recupera la vista, porque estás intencionando. Es literalmente cómo se crea el milagro mismo. ¿Crees que todo esto exista porque Dios lo permite para que tengamos ese crecimiento espiritual y aprendamos de esos errores? ¿Crees que sea así? Yo creo, y hay un dicho que dice, ¿no? Todo esto existe porque Dios así lo quiso. Sí. Sin Dios no lo hubiera querido, yo creo que... Sí, no estaríamos aquí. Si Dios hubiera querido que voláramos, yo creo que hubiéramos tenido alas. Pero el humano siempre está buscando ingeniarse, ¿no? Nuevas cosas. Pero yo creo que sí, o sea, si cae la hoja del árbol es porque Dios quiso que cayera. Y yo creo que si Dios también quisiera o dejarnos la tarea muy fácil de que todo el hambre y la maldad del mundo se fuera, desaparecería. O sea, para Él no es trabajo, Él es el ser creador. Pero por alguna razón está. Por alguna razón tenemos que coexistir y vivir con todo esto. Hay siempre una razón del por qué. Ese siempre ha sido mi pensamiento. Sí, de hecho, la escritura dice que nada se mueve Así es. si no es por voluntad de Dios, ¿no? Y aquí yo quería añadir algo, que a veces la iglesia es muy hipócrita. Te voy a decir por qué. ¿A veces? A veces. O casi siempre. Dejémoslo en casi siempre, ¿vale? En el año 2001, si mal no me equivoco, Juan Pablo II vino a México. Ajá. La última visita ya viendo al Papa limpiándole la babita y todo. Cuando le cantaron Amigo de Roberto Carlos. De Roberto Carlos, ¿no? Ya de un estado que yo considero ya no era humano para un ser humano, valga la redundancia. Y lo limpian con ramas en la basílica, con saumerios, le danzan. Eso también es magia. Claro. Y entonces, ¿por qué la iglesia dice no? Si hasta ellos mismos lo practican. Imagínate que tienes, no sé, tienes un negocio y 100 personas son tus clientes. Pero de esas 100 personas, el 50% practica otra cosa. Con tal de no perderlos, vas a... Claramente. Lo digo claramente. Mucha gente, y aquí lo he dicho, yo cuando estaba en el seminario, yo diario traía 5,000 pesos en mi cartera, diarios. Me los podría gastar y sabía que al día siguiente los iba a recuperar. La iglesia es un buen modelo de negocio, aunque digan que no. Oh, claro que sí. aunque los sacerdotes digan, no, es que no es buen modelo de negocio, no deja. Yo sé que sí, que sí deja, ¿no? Claro. Entonces, y esto, a lo que iba la siguiente pregunta es, ¿también por qué los sacerdotes recurren a la brujería? Fíjate que es curioso, porque, bueno, respuesta rápida, no son personas realmente en santidad. Son seres humanos que ya están corrompidos. Y lo platicábamos hace rato, hay sacerdotes que recurren mucho a la brujería, hacen pactos con el diablo. Sí. O sea, sí existen sacerdotes que hacen todo esto, claro que sí. Tal cual como existen pastores también que solamente buscan vivir de su iglesia, que quieren abrir bodegas con Ferraris porque Dios le dijo. O sea, claro, nosotros necesitamos tener los ojos muy abiertos y desarrollar un pensamiento crítico. A veces
por cuestionar dentro de estas instituciones te dicen o te llaman rebelde. A mí, Paco Arias, me llaman rebelde dentro de iglesias. Hay una iglesia aquí en Tuxtepec que incluso le dijo a una persona, ese muchacho aquí no es bien recibido. Yo, caray, pues, ¿por qué? O sea, ¿qué hice de malo? O sea, estoy denunciando las cosas que veo que están mal. Lo siento. Pero pues les molesta que les marquen estos señalamientos, estos errores. Y es que no es así. Jugar con la ignorancia de la gente y sobre todo con la necesidad de la gente es lo peor, hermano. O sea, jugar con la necesidad, venderte milagros, decir que vas a sanar, pero tienes que sembrar tanto, decir que Dios te va a escuchar, pero tienes que darme un carro, o sea, por Dios santo, o sea, pues ¿de qué Dios estamos hablando, sí, claro, no? O sea, Dios es dueño del oro y de la plata, ¿no? ¿Por qué va a necesitar el 10% de tu salario? Es que tienes que desprenderte, pues sí, a toda madre, tú que lo estás recibiendo, ¿no? Pero tienes que desprenderte. Fíjate que yo soy de la idea, y no me gusta decirlo mucho, yo apoyo muchas causas. O sea, de la monetización del canal yo apoyo causas desde perritos hasta adultos mayores. No, antes me gustaba mostrarlo, pero me llovieron los comentarios de ¿por qué lo haces? Bueno, porque me gusta mostrarle a la gente de lo que ellos me dan gracias a sus vistas y también de los que compran mi contenido exclusivo, ahí está mi parte. Pero créeme, hermano, se siente bien chingón cuando tú das. O sea, más que cuando recibes, cuando das con amor. Recuerdo esta última vez que fuimos a dejar alimento a una fundación de perritos que está en muy mal estado. Hemos donado costales de alimento. O sea, los perritos, loco, cuando escuchan la camioneta, me dice la señora, es que se alocan porque saben y ya no tenían alimento. Entonces, ver esa sensación en animales, o sea, que un animal, un perro puede llegar a amar mucho más que un ser humano y ser más fiel. Ver cómo se sacian o las veces que hemos apoyado, o sea, te llena tan bonito, o sea, se siente tan padre. Y es cuando dices, esta es la verdadera forma de dar. Y ¿sabes qué? Dios te lo dice. Si lo hiciste con el forastero, con la viuda, con el enfermo, lo hiciste conmigo. No con un líder espiritual al cual le vas a ir a dejar todos tus bienes. Eso es, o sea, ahí es cuando tergiversan todo y lo convierten en negocio. Entonces, sí está bien ayudar, háganlo. Si quieren desprender el 10% de su salario, háganlo. Pero llévenlo a la causa, a donde se necesita, no a una persona que es escogido por Dios y que va a vivir de tu salario, del 10%. O sea, no, realmente yo sí estoy muy en contra porque es lucrar con la ignorancia, lucrar con la necesidad y desgraciadamente se promueve mucho esto. ¿Crees que la Iglesia Católica cambie en algún punto? O sea, con este modelo de negocio que llevan siglos, sí, y están perdiendo feligreses, ¿crees que en algún punto se haya ese como, oye, ¿hay que cambiarlo? Sí, claro. De hecho, ha estado cambiando. No sé si ustedes sabían, el exorcismo está a punto. Incluso ya para algunos sacerdotes ya no forma parte de un ritual canónico. No sé si lo sabían ustedes. Porque sí, o sea, hay una... Híjole, no lo tenía aquí listo. Hay una página oficial del Vaticano donde salen anuncios. Eso lo hablé en un podcast precisamente aquí en Cerrados Sustos. Donde o sea, dentro del Vaticano hay como, vamos a llamarle ministros, ¿no? Uh-huh. O sea, que toman las decisiones y la última palabra tiene el Papa, que es el máximo líder. Pero hay grupos de personas que tienen puestos muy importantes dentro del Vaticano que tienen la iniciativa de ya eliminar el ritual romano del exorcismo. Porque es una práctica, ellos le llaman, no es antigua, o sea, es un sinónimo de una práctica que ya no debería hacerse. Y incluso las películas nos mostraron eso, ¿no? Cuando Gabriel Amor decía, ¿pero cómo que el diablo dejó de existir? O sea, no, realmente en la vida real quieren ya quitar el exorcismo el ritual romano del exorcismo. Lo quieren quitar porque ya no es una práctica que se adecue a estos tiempos para ellos. Incluso van a aceptar, digo, que no está mal, pero si lo vemos desde un punto de vista religioso, ves que hay un tema en contra de la comunidad. Sí. Lo van a terminar aceptando porque la iglesia está perdiendo feligreses todo el tiempo. Todos los días, todos los años la gente se está yendo. Entonces, hermano, el mercado se le está yendo de las manos. Necesitan tomar medidas para recuperar pues estos nichos que se están yendo. Y todo el tiempo la iglesia está en cambios. Quieren quitar el exorcismo,
quieren empezar a aceptar otras ideologías. Digo que para mí, a mí no me afecta ni me beneficia. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista religioso católico, para ellos está mal. Pero pues como tienen esta pérdida de personas, están buscando recuperar. Fíjate que yo compartí en algunos episodios anteriores que en el 2000 el 95% de la población en todo México era católica. Ajá. 95. Así es. 2010 era ya el 85. Imagínate. 2024, el año pasado, el último censo del INEGI, 75% de la población mexicana es católica. Que se dice católico de ir a misa y sí, todo claro. esto. Porque hay católicos de... Creo en la Virgen, nada más. Ajá, ¿no? Pero, sí. O creo en San Judas. O San Judas, ¿no? Sí. Pero la comunidad católica, de estar en un 95 en el 2000... Imagínate, ¿no? Al 2025, han pasado 25 años. 75%. No, y ahorita ya va mal. Si nos vamos a 10 años... No, esto va a estar en el 65-55%. sí, cerca del 50%. Justo por lo que dices tú, no atender las causas. Así es. Yo también comparto tu veto en las iglesias. Yo también en la iglesia mexicana, en la Ciudad de México, estoy vetado. Porque no comparto las formas, ¿no? De cómo llegarle a la gente. Claro. O sea, sí está bien, dinero, está bien, tienes que pagar esto, está bien, pero que no sea el foco principal de todo esto, ¿no? Y yo podría decir que traigo una bandera, y muchos me han tachado de comunista, y sí puede ser que lo sea, por defender mucho a Francisco, el antiguo papa. Okay. Y he dicho que este papa nuevo, León, va a llevar a la destrucción a la iglesia. ¿Por qué? Justo porque no atienden las causas. Ahí hay una imagen muy curiosa que a mí me gusta mucho y ojalá se esté proyectando. Es que cuando le ofrecen una bandera de la comunidad LGBT, la rechazó. O sea, eso habla de una persona... cerrada, sumamente cerrada. Que no atiende las causas. Claro, muy cuadrada en Sí. base a sus creencias. Y como yo te decía, la iglesia, si quiere recuperar feligreses o por lo menos frenar un poco el nivel de pérdida, necesita estar en constante cambio. Y es que, por ejemplo, si vemos el culto a la santa, a los demonios, decías hace rato, Va creciendo. son súper abiertos porque ahí dicen, oye, ¿tú eres de la comunidad? Ah, vente, no pasa nada, somos amigos. A ver, es más, cuéntame cómo está la onda. O sea, lo contrario que hace el catolicismo ahorita es... No, a mí no me hablen de eso. Claro. ¿Qué afectaría el combinar la brujería diariamente en nuestra vida con una creencia en Dios? Híjole, hermano, es que hay que definir la brujería. Ok. De la magia, porque a veces la gente se confunde. La magia, pues es el efecto que tiene el trabajo y todo eso. La brujería es la unión de los elementos, cuando ya mezclas que la rama, que el palo, que el pelo y Dios. ¿Qué efecto tendría? Como te lo decía, la gente que está dentro de la misma iglesia ocupa la magia todo el tiempo, o sea, siempre. Pero ocupar brujería, yo siento que causaría un caos por completo. Porque la gente, si hoy por hoy ya ocupa estos trabajos por lo más mínimo, porque me miraste feo, porque me hiciste el feo, imagínate si todas las personas tuvieran acceso o tuvieran esa forma de hacerlo. O sea, no sé si tú sabías que la entrada de dinero a Catemaco, o sea, la entrada de recurso anual por brujería es altísima. Sí, por supuesto. O sea, mucho. es de millones de dólares. Solamente Catemaco. Ujú. Si ponemos el puestecito de Doña Chencha que te lee las cartas, o sea, ser brujo deja muchísimo dinero. Mucho. Demasiado dinero. O sea, y a mí me lo han dicho las personas que vienen conmigo. Cuando voy con Paco, de hecho, por eso casi ya te lo decía, ya no hago entrevistas. Sí. Porque yo no quiero ya seguir dando ese tipo de publicidad. Pero el estar en mi programa una persona, por eso me han incluso querido pagar. Lo más caro que me han ofrecido son 100,000 pesos. Apenas. Anteriormente era 50,000 por estar conmigo. ¿Pero por qué? Porque por un trabajo o dos trabajos recuperan ese dinero. Claro. O hasta menos, hasta en uno. En uno, sí. Hay, por ejemplo, los pactos están arriba de 100,000. Ujú. Si consiguen uno de esos, con un trabajo ya recuperaron la inversión.
Entonces, pues sí, prácticamente mi trabajo siempre ha sido de mostrarle a la gente, no el lado A y el lado B. Sí, está la brujería, ok, es un camino, lo puedes tomar, adelante. Pero ¿qué crees? Si lo ocupas para eso, aquí tienes el resultado. Y tienes el lado un poquito más difícil, pero pues te la vas a llevar bien, vas a vivir tranquilo, te vas a estar en paz, si te mueres, vas a estar libre. Pero pues mucha gente quiere el camino fácil, amigo. ¿Qué es más poderoso? ¿El palo mayombe, un chamán o trabajar con los demonios? Tú, Paco, ¿qué considerarías una brujería más poderosa? Mira, el chamán lo descarto. Es que son dos creencias diferentes. Sí. Totalmente diferentes. El palo mayombe trabaja con muertos. Un muerto nunca se va a comparar a una energía demoníaca. Jamás. De hecho, podemos encontrar registros de que el fantasma, o sea, siempre son muertos. Personas que de alguna manera no trascienden. Entonces, si me lo pones en esa perspectiva, un demonio que lleva siglos existiendo, años y siglos de conocimiento, poder sobre una persona que tiene una naturaleza humana, yo me inclinaría más por los demonios. ¿Tú harías un pacto? No. Bueno, sí. Sí. De hecho, tengo un pacto. Ok. Pero no un pacto demoníaco. Yo hice un pacto con Dios. Tengo un pacto con Él. Y muy poca gente lo sabe. Yo hice un pacto con Él muy fuerte. Y me contestó bien rápido, bro. Bien rápido. O sea, es que cuando buscas como debes buscar, pero ya bien, Dios te contesta. Pero a ver, está interesante. O sea, ¿cómo es el proceso para pactar con Dios? Mira, te voy a poner un ejemplo dándote mi testimonio. Yo me casé en el 2018. Y cuando empecé con mi esposa, pues queríamos un bebé. Pasó primer año, no, segundo año, tercer año, cuarto año de casados, quinto año de casados. Wow. Nada. Pues, pero ¿por qué no? ¿Qué pasó? Fui yo al médico, me hice pruebas, todo bien. Iba ella. Y a ella le detectan por ahí un tema. En su útero y un montón de cosas. Hasta ese punto nosotros no sabíamos, porque en ese entonces IMSS nunca te da en tiempo y forma pues las cosas, pero ya había un diagnóstico en ella que nosotros no sabíamos, y qué bueno que no lo sabíamos. Pero su diagnóstico era estéril. Entonces ella me llegó a decir una vez, déjame. Yo, ¿por qué? No te he dado hijos en 5 años. Déjame. Pero ¿por qué? No, es que yo, pues sí, todo el tiempo hablábamos de que queríamos una familia. En ese momento todavía no teníamos el resultado. Pero ella ya lo intuía. Ya para ese punto los pastores nos habían orado todo el tiempo. Pero como lo dije en la brujería, la intención de quién era ser padre, ¿del pastor o de nosotros? No, de ustedes. Nosotros. Claro. Y la neta, pues nosotros así muy, pues sí, pastor, ore por ella, ¿no? Y bien chido, ¿no? Nunca pasó. Entonces nosotros, un día, ella me dijo a mí, ¿sabes qué? Hay que hacer las cosas bien. Hay que hacer las cosas bien. Nosotros, no alguien más. Recuerdo que nos empezamos a purificar, que dentro incluso de la brujería también se ocupa mucho el ayuno. Empezamos a ayunar. Y empezamos a entrar en jornadas de oración, ella y yo, solos. Y empezamos a hacer oraciones casi como si fuera liberación. Declarábamos como si fuera un hecho. Gracias, Señor, por el hijo que nos diste. Gracias porque tu palabra dice que dentro de tu reino no existe el hombre, la mujer estéril, la enfermedad. Empezábamos, ella y yo, ya a hacer, porque antes sí, debo decir, suena feo, pero éramos flojos. Sí, vamos para que te ore, pastor. No, nosotros ya nos pusimos en común acuerdo y empezamos a intencionarnos energía. Recuerdo que fuimos a un culto de fin de año donde ella y yo pasamos hacia el altar, tomados de la mano, nos hincamos. Nadie sabía por qué lo estábamos haciendo. Y ahí fue donde hicimos la oración más fuerte, una oración especial, una oración que no está en ningún libro, algo muy íntimo de nosotros. Y nos quedamos ahí.
recuerdo, y como te lo dije, mi esposa tiene mucho este tema espiritual despierto. Esa noche, ella tuvo un sueño sorprendente. Ella soñó cómo expulsó de su aparato reproductor porquerías. No podridas. manches. Y cómo ella, como vio que todo eso salió de su cuerpo. Y me dijo, o sea, ella dijo en ese momento en su sueño, ahora sí me voy a poder embarazar. Nosotros lo que hicimos en esa oración en conjunto fue un pacto muy fuerte. Hicimos una oración muy especial que nosotros hicimos. Entregamos ese hijo a Dios, lo consagramos antes incluso de haberlo concebido. Corte A, 20 días, ahí estaba el embarazo. No manches. Wow. No hicimos nada fuera de médicamente, nada. Y después nos habla el IMSS, como lo dije, ya tenemos los resultados. Y vemos, estéril. Pero para ese punto mi esposa ya tenía casi el mes de embarazo. Wow. Y entendí muchísimas cosas, hermano. Entendí, o sea, la respuesta fue así. Pero desgraciadamente la gente, y nosotros, hablo también por mí, queríamos las cosas fáciles. Y como te lo dije, el pastor, ¿quién tenía más ganas de ser papá, el pastor o yo? No, pues tú, sí, claro. Entonces, cuando realmente ocupo mi intención y la fundamento correctamente, hay respuesta. Y lo interesante fue cómo se le manifestó a mi esposa en el sueño, cómo ella lo vio. Fue una confirmación. Y es que Dios realmente te habla y sí te confirma las cosas. Pero a veces no creemos. Sí. Y si no crees, pues no. Amigo, con todo esto que nos estás diciendo, ¿en qué momento un ritual puede ser de fe o puede ser de brujería? ¿Cómo? O sea, un ritual puede ser bueno o puede ser malo. Ajá, sí. Es que o sea, que hay una línea delgada, todos lo sabemos. Claro. Pero ¿cómo sabes cuando es bueno o para acá? Por ejemplo, diferenciar la magia negra de la magia blanca, si lo quieres ver así. Fácil. Cuando corrompes lo establecido. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, el amarre. Hay amarres muy sencillos que se hacen con 2 velas, nada más. Y hay amarres muy complejos donde se ocupan fetos. O se ocupa una vaca. O se ocupan los 2 colibríes atados hasta la... O sea, hay muchas formas de hacer un amarre. Y muchos dicen, es que el amarre con velas es blanco porque son velas. Pero el amarre del feto, no, hombre, está bien. El amarre es amarre en todas sus versiones y en todas es magia negra. Porque estás corrompiendo el libre albedrío de una persona. Lo estás atando. Estás yendo completamente en contra de la naturaleza misma. Porque lo tienes contigo. Sea con las velitas o sea con el feto, es magia negra. No hay nada de blanco en un amarre. Entonces yo diría que cuando corrompes, o sea, no es lo mismo yo manifestar algo bueno para mí, para mi familia, encomendarla como muchos lo hacen, a decir, te quiero para mí. Y te voy a tener... Yo siento que cuando ya vas en contra de la misma naturaleza, o sea, ya estás totalmente del lado negativo. Tener a una persona a la mala, hacer algo para quedar bien. O sea, ya siento que ya te fuiste completamente por la borda. Yo me quedé pensando en tu milagro. Me dejaste pensando y analizando muchas cosas, porque a veces la gente, como tú bien dices, se va por el camino fácil. Sí, claro. Y aunque es costoso, se disfruta más. Cuesta mucho, amigo. Sí. Días de ayunar. A veces, digo, el ayuno es importantísimo dentro del cristianismo y dentro también de la brujería. Los brujos ayunan. Los brujos se encomiendan incluso más que un católico y que un cristiano. Se encomiendan más y tienen una conexión con su deidad mucho mayor que la mayoría de sí, católicos. claro. O sea, Sí. Por eso les funciona la magia que ellos hacen. Entonces, si ellos pueden... o sea, esa era mi lógica de toda la vida. Y dije, pues ya basta, lo vamos a hacer nosotros posible. Y se hizo posible. Entonces, ahí está la fórmula. Ahí está el secreto, hermano. Es fácil si lo ves desde ahí. Pero al mismo tiempo es difícil tomar acción y hacer las cosas posibles. Sí, es difícil porque hasta el mismo Cristo ayuna en el desierto, claro, ¿no? Es que... y se le hace difícil porque también están las tentaciones, ¿no? Entonces, a veces la gente dice, es que quiero esto y voy a recurrir a los demonios, a la brujería. Mejor el camino más difícil,
porque el resultado, aunque va a ser tardado, Sí. lo vas a disfrutar más. No, y aparte todo llega, dice por el dicho, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos. Muchas veces el tener lo que tú quieres, en el mal momento, llega aparentemente bendiciéndote, pero llega a destruirte. Hay gente que ha ganado la lotería y ha quedado peor de cuando eran pobres, si lo quieren ver así. Y a veces, o casi siempre yo diría, todo lo malo que pasaste es necesario que lo hayas pasado, porque ahora sabes lo que tienes que hacer y sabes perfectamente y eres la persona capaz de poder lidiar con todo eso. Tienes la experiencia, tienes el conocimiento, que si no lo tienes y obtienes todo el beneficio, te desvías, te vuelves loco. Sí. Yo voy a contar rapidísimo una historia. Mi hija es autista, entonces mi pareja, como en ese intento de para que mejorara ella, encontró algo que se llama zeolita. Es algo del que no se habla mucho, pero a grandes rasgos es que los autistas no pueden depurar los metales pesados tan rápido como nosotros. Entonces lo que hace la zeolita es depurar esos metales pesados y empieza a haber cambios magnífico en las personas autistas, ¿no? Entonces nosotros para entrar, pues para acompañar a nuestra hija, entramos como en ese régimen de ayunos, de no tomar refresco, de dejar muchos azúcares. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que todo esto dices que llega a tu tiempo, pero cuesta mucho trabajo. Claro. O sea, es un esfuerzo que dices, no manches, pero que ya volteas y dices, valió la pena. 100%. Mucha gente, pues lo dije hace un rato, quiere las cosas rápido. Muy rápido. Y las entidades negativas están a la orden y te lo dan rápido. Pero como tú decías, Osvaldo, no, la gente no lee en el contrato, no las letras en negritas, en chiquito, porque el precio que tú pagas por eso es altísimo. Sí, yo le preguntaba a un satanista. Yo le decía, oye, a ver, cuando se hace un amarre con algún demonio, ¿qué pasa? Dice, las letras chiquitas son muy fuertes, porque sí te la va a traer. Te la va a traer. Te la trae. Pero te la va a quitar luego. O va a ser que esa persona te sea infiel. O va a ser que esa persona nada más esté contigo por algún interés de por medio. O sea, no es amor. No es que el amor nunca se va a poder generar. Se crea el lazo, el amarre puro. Pero jamás esa persona va a estar contigo por amor. Jamás. Nunca va a sentir amor por ti. Y suena fuerte. Porque a veces la gente piensa, es que me va... No, nunca te va a amar. Claro. Va a estar por ti por el trabajo. Por una razón. No por amor. Sí. Es que el amor no se puede fabricar. ¿Cómo lo fabricas? No se puede. No se ata. No se ata. Por el simple hecho es alterar una realidad. Así es. Estás alterando una realidad. Yo concluyo con esto. Regularmente yo siempre concluyo con una pregunta. Pero hoy te voy a dar las gracias y te voy a decir por qué. Por el testimonio de tu milagro que acabas de decir. Y sobre todo porque para mí, personal, ha sido un mes complicado. Y con esto que tú me has compartido, me doy cuenta de que Dios siempre escucha. Siempre. A pesar de que tú no lo escuches, Él siempre te está escuchando. Y tu milagro que hoy me has compartido y que has compartido a la audiencia, mi Osvaldo, ya si antes estaba como tambaleando en alguna duda, hoy gracias a eso firme. Pues, ¿qué te puedo decir? Vaya, dice por ahí, ¿no? Que si algo bueno pasa tienes que compartirlo y enseñarlo a la gente. Entonces, no me siento mejor ser humano que nadie, no me siento especial. Sin embargo, me siento muy afortunado porque pasé por muchas cosas en el pasado que me ayudaron demasiado a fortalecer esa fe. Mucha gente, fíjate, me dice, oye Paco, y conocer tanto de brujería y ver tantas cosas, ¿no te aleja de Dios? Le digo, no, de hecho pasa todo lo contrario, fortalezco. Porque sé que sí existe, me queda clarísimo, y sé que nada es más fuerte, nada, en serio, nada es más fuerte que Dios mismo. Jamás, nunca. Entonces, es mi protección, todo el tiempo lo digo. La gente me dice, ¿qué collar usas? ¿Tu collar? No es un amuleto, me lo puedo quitar hoy si quiero. ¿Tu anillo? No, o sea, no necesito. Y me siento tan bien cuando vienen brujos. Y hubo uno en especial, que cuando me saludó, me dio la mano. Yo doy la mano sin miedo.
me da la mano, me la aprieta y se me queda mirando y me dice, tienes una muy buena protección. Le dije, sí. Gracias, ya lo sabía, le dije, pero muchas gracias. Me lo han confirmado muchas veces y yo me siento muy bendecido, siempre lo digo, creo en Dios. No porque hable en contra de las iglesias soy una mala persona o estoy en contra de Dios, para nada. Siempre lo he dicho, estoy en contra del mismo ser humano que corrompe y ensucia y mancha todo lo bonito. Es todo. Sí, porque todas las religiones tienen algo bonito, algo bello, ¿no? Claro. O sea, pero como dices, las personas nos encargamos de corromper. Y es que somos bien corrompibles, la neta. Sí, es nuestra propia naturaleza. Sí. O sea, el pecado es parte de la naturaleza misma del ser humano. Es lo que somos. Amigo, qué buena plática nos acabamos de aventar. No, pues gracias a ustedes por la invitación. La verdad, yo encantado de grabar. Oye, tus redes sociales para que te sigan, te compartan. En todas partes como Podcast Extra Normal. Es nuestro proyecto madre, Se Regalan Sustos. Nuestro proyecto de podcast, así como un poquito de investigación. Se Regalan Sustos y relatos de brujería muy crudos. Y pues si quieren lo prohibido, que si se atreven a ir en nuestra página web, que es www.podcastextranormal.com.mx, donde está todo lo prohibido por todas las plataformas. Ahí está completamente listo para que lo disfruten. Amigo, muchísimas gracias. Osvaldo, ¿quieres decir algo Confíen más? en Dios. Lo único. Lo único. Lo dejaste en shock. Pues bueno, amigos, muchas gracias los que llegaron a este punto del podcast. Recuerden, yo soy Armando Bonilla. Suscríbanse, compartan. Ahí con su mamá, con su abuelita, con quien sea. Pero bueno, nos vemos el siguiente capítulo y los quiero mucho.